No salgas. Por favor, no hagas ruido, susurró la niña, abrazando al bebé contra su pecho sucio, con las manos temblando. Afuera, la voz de la madrastra se alzaba como una tormenta que amenazaba con romper cada rincón del patio. El viento nocturno arrastraba hojas secas y un olor a hierro viejo se mezclaba con el llanto contenido de la pequeña que se escondía dentro de la casita del perro. El bebé, apenas cubierto con una manta desgarrada, gimoteó de hambre. Ella lo apretó más fuerte, como si su propio calor pudiera reemplazar el pan que no había tenido en días. La madera húmeda bajo sus rodillas le raspaba la piel, pero no se movía. Afuera, los pasos resonaban, pesados, crueles. La madrastra con un cigarro entre los dedos murmuraba insultos entre dientes, buscando con la mirada la sombra de los niños. En su voz había una mezcla de rabia y placer oscuro. «Sal de ahí, mocosa, sé que estás escondida, y trae a ese engendro contigo», gritó, mientras el humo de su cigarro se perdía en el aire frío. El perro, viejo y encadenado, levantó apenas la cabeza y gimió. Sabía lo que venía. Cada noche era igual. Cada noche, el miedo se metía por las rendijas de aquella casita como un veneno. La niña, con los ojos hinchados por el llanto, alzó la vista hacia una rendija por donde se filtraba la luz de la luna. Rezó en silencio, pidiendo que su padre regresara, que no se hubiera olvidado de ella. El ruido de una botella rompiéndose la hizo encogerse. El bebé empezó a llorar más fuerte. Desesperada, le tapó la boca con cuidado, rogando que el sonido no los delatara. «Shh, por favor, mi amor, no llores», susurró entre lágrimas. «Papá viene pronto. Él nos va a sacar de aquí». En la casa grande, al otro lado del jardín, una luz se encendió. Era la oficina del padre. La niña lo imaginó ahí, cansado, revisando papeles que nunca entendía, hablando con esa gente vestida de traje que siempre le pedía dinero y promesas. Esa noche, él estaba en su computadora, mirando una pantalla donde los números subían y bajaban como olas, un gráfico de criptomonedas que no comprendía del todo. Había invertido mucho, demasiado, con la esperanza de recuperar lo perdido. Su rostro estaba tenso, pero sus pensamientos no estaban ahí. Estaban con su hija. Había sentido algo en el pecho esa tarde, un presentimiento, un llamado. La madrastra dio un golpe seco en la puerta del patio. «Sal de una vez, maldita, o haré que ese perro te arranque la cara». El llanto del bebé fue imposible de contener. La puerta se abrió con un chirrido largo y amenazante. La silueta de la mujer se recortó contra la luz amarillenta del pasillo. La niña cerró los ojos y abrazó al pequeño con toda su fuerza. «Perdón, mamá», murmuró. Pero justo cuando la mano de la madrastra se alzaba, una voz de trueno resonó desde la entrada de la casa. «Marta, baja la mano». El sonido hizo temblar hasta las paredes. La madrastra giró con los ojos desorbitados. El padre estaba en el umbral, respirando con dificultad, con el abrigo abierto y la corbata torcida. El perro, como entendiendo que el equilibrio del mundo acababa de cambiar, se levantó, gruñendo apenas. La niña no se movió. Solo abrió los ojos lentamente. A través de la rendija, vio los zapatos de su padre avanzar por el barro. Su corazón latía tan rápido que pensó que se rompería. El hombre caminó hasta la casita sin mirar a su esposa, sin decir más palabras. Se agachó, levantó el pedazo de madera que servía de puerta, y encontró a su hija temblando, con la piel sucia y los ojos grandes, sosteniendo al bebé como si fuera lo único que la mantenía viva. El tiempo pareció detenerse. Ella no dijo nada, solo alargó los brazos. Él la tomó sin dudar. La madrastra detrás dio un paso atrás comprendiendo demasiado tarde que la escena había terminado para siempre. Y mientras el hombre salía bajo la lluvia con sus dos pequeños en brazos, la niña con voz débil preguntó: «¿Ya no tenemos que volver aquí, papá?». Él miró al cielo oscuro y respondió con un hilo de voz quebrado: «Nunca más, mi vida, nunca más». La puerta se cerró detrás de ellos con un eco que parecía sellar una promesa eterna. La lluvia caía sin piedad,
golpeando el techo del coche viejo mientras el padre conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera. La niña, envuelta en una manta húmeda, sostenía al bebé entre sus brazos, todavía temblando. De vez en cuando, levantaba la vista hacia él, buscando alguna palabra, una señal de que todo aquello era real, de que no volverían más a aquella casa. Pero el hombre no hablaba. Solo apretaba el volante con fuerza, como si en sus manos se concentrara toda la rabia y la culpa acumuladas por años de ausencia. La ciudad pasaba por las ventanas como una sombra mojada, calles vacías, luces de neón reflejadas en los charcos, rostros que miraban sin ver. Cuando finalmente detuvo el coche frente al hospital, la niña pensó que él iba a dejarla allí. Pero él se giró. La miró directamente a los ojos y dijo con voz suave: «Vamos a entrar juntos, ¿sí? Nadie te va a hacer daño otra vez». Ella asintió despacio. El hospital olía a desinfectante y a cansancio. Una enfermera los miró sorprendida al ver a la niña tan flaca, con el rostro hundido y el bebé en brazos. «Por Dios, ¿qué les ha pasado?» «Ella», el hombre dudó. «Ella es mi hija. Necesita ayuda». Fueron conducidos a una sala blanca. La niña, acostada en una camilla, veía el techo borroso mientras el bebé lloraba al otro lado. Sentía que todo le pesaba: los brazos, los ojos, el alma. En su mente aún resonaban los gritos, los golpes, los días de hambre. Pero entre esos recuerdos oscuros, una imagen se abría paso como una luz tenue. El rostro de su madre, sonriendo, antes de desaparecer para siempre. El padre, sentado a su lado, le acariciaba el cabello en silencio. «Perdóname», susurró. «Te juro que no lo sabía». Ella lo miró, apenas moviendo los labios. «Yo sabía que ibas a volver». Las enfermeras entraban y salían, revisando al bebé, midiendo, anotando. Una de ellas, una mujer morena de ojos serenos, se acercó con una taza tibia. «Toma, pequeña, un poco de leche», le dijo. «No temas, estás a salvo aquí». La niña la observó con desconfianza al principio, pero el aroma dulce la hizo ceder. Tomó un sorbo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió calor en el cuerpo. Pasaron las horas. Afuera, el cielo empezó a aclararse. El padre salió a buscar comida. En la sala, la niña se quedó observando las luces que parpadeaban en los monitores del bebé. Cada sonido, cada pitido, le parecía un latido de esperanza. Fue entonces cuando la enfermera regresó, con una sonrisa cálida y una manta nueva. «¿Sabes?», dijo mientras la arropaba. «Este lugar tiene historias tristes, pero también milagros. Tu hermano es fuerte. Y tú también». La niña bajó la mirada. «No soy fuerte», murmuró. «Solo tengo miedo». La enfermera le levantó el mentón. «A veces tener miedo es lo que te mantiene viva». El padre volvió poco después, con pan y sopa caliente. Cuando la niña probó el primer bocado, sus lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlo. «¿Por qué lloras, mi amor?», preguntó él. «Porque sabe a casa», respondió ella, abrazando la cuchara con fuerza. Esa noche durmieron juntos en una pequeña sala del hospital. Afuera la ciudad se iluminaba poco a poco, pero dentro de aquel cuarto, algo más grande que la luz crecía. La sensación de que, después de tanto dolor, la vida todavía les debía una oportunidad. Sin embargo, al amanecer, la calma se quebró. Un policía entró discretamente con un papel en la mano. Se acercó al padre y susurró: «Señor, tenemos que hablar. Es sobre su esposa». El hombre lo miró sin entender. «¿Qué pasa con ella?». «Fue encontrada inconsciente. Parece que alguien la empujó por las escaleras». El silencio se hizo denso. La enfermera dejó caer una bandeja. La niña, aunque fingía dormir, escuchó cada palabra. Su corazón dio un vuelco, y en ese instante, sin saber por qué, recordó la mirada de su madrastra antes de que ellos salieran de casa. Una mezcla de miedo y furia, y algo más.
El amanecer parecía detenido en un hilo de luz blanca. La niña abrió los ojos lentamente, aún abrazando la manta que la enfermera le había dado. El padre estaba sentado en una silla al lado de la cama, con la cabeza entre las manos. No había dormido. En el pasillo, el murmullo de los médicos iba y venía, como un mar lejano que no tocaba la realidad de aquel cuarto. El policía regresó, con una expresión que mezclaba deber y compasión. «Señor», dijo, «necesitamos que venga al hospital central». Su esposa no sobrevivió a la caída. El hombre levantó la cabeza, aturdido. La noticia lo golpeó como un puño invisible. «¿Qué está diciendo? ¿Muerta?» «Lo siento, pero hay algo más». El policía bajó la voz. En el lugar había rastros de lucha, y testigos dicen que la niña estaba allí antes de que usted llegara. El padre sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su hija, pequeña, frágil, dormida sobre la cama. ¿Era posible? ¿Podía aquella criatura haber hecho algo así? No, no podía creerlo. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, crece sin permiso. Horas después, en una sala de interrogatorios improvisada dentro del hospital, la enfermera se acercó al policía. «No la lleve», dijo con firmeza. «Esa niña ha pasado por un infierno. No fue ella. Tenemos que escucharla», respondió el hombre. «Es la única testigo». La niña estaba sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo. Sus pies no tocaban el suelo. Entre sus manos sostenía una medalla vieja que había encontrado en el bolsillo de su vestido. Era de su madre. Cuando el policía le preguntó qué recordaba, ella guardó silencio largo rato. Luego, con una voz pequeña, dijo: «Ella gritó. Me empujó al suelo. Dijo que yo no merecía vivir allí. Después, cayó». El silencio llenó la sala. El policía la observó. Había verdad en su mirada, pero también algo roto, algo que no podía medirse con palabras. El padre, que había escuchado detrás del cristal, sintió las lágrimas correrle por el rostro. «Basta», dijo al entrar. «No la toquen. No más preguntas. Ella es mi hija». La abrazó con fuerza. La niña escondió el rostro en su pecho, temblando. «Papá, yo no quise. Yo solo quería proteger al bebé». «Shh», le susurró. «No digas más. Vamos a salir de aquí». La enfermera los ayudó a firmar algunos papeles, y con el permiso del juez el hombre pudo llevársela de nuevo a casa. Una casa que ya no sería la misma. Esa noche, mientras el bebé dormía en una cuna improvisada, la niña se quedó mirando la ventana. La lluvia caía otra vez. «Papá», dijo en voz baja. «Sí, mi amor. ¿Dios me va a perdonar?» Él la miró, sin saber qué responder. «Dios ya te perdonó hace mucho», murmuró. «Solo falta que te perdones tú». Pasaron los días. El padre comenzó a vender lo que quedaba de la casa. No quería recuerdos, ni fotos, ni el eco de los gritos en las paredes. La enfermera, que los visitaba de vez en cuando, les habló de un lugar en el campo donde podían empezar de nuevo. «Hay una clínica pequeña, cerca de las montañas», dijo ella. «Necesitan ayuda con los niños. Podrían vivir allí, tranquilos». El hombre aceptó. Y así, una semana después, emprendieron el viaje. La niña, mirando por la ventana del tren, veía cómo la ciudad se hacía pequeña detrás del humo. El bebé dormía sobre sus piernas. Por primera vez, sintió que el aire olía diferente, a tierra, a esperanza. Durante el trayecto, un anciano sentado frente a ellos sacó una pequeña tableta brillante. «Disculpen», dijo sonriendo. «¿Quieren ver algo curioso? Acabo de invertir en algo llamado Crypto-Money. Dicen que es el futuro, una moneda que no se toca». La niña lo miró con asombro, sin entender del todo, pero la palabra futuro resonó en su cabeza como una promesa. El padre sonrió levemente. «Tal vez el futuro no está en las monedas», respondió. «Está en lo que elegimos cuidar». El anciano asintió.
y siguió mirando su pantalla. La niña volvió a mirar por la ventana pensando en su madre, en el llanto del bebé, en el sonido de la lluvia. Al llegar al campo, el aire era más limpio. La enfermera los esperaba frente a una casa blanca con ventanas azules. «Bienvenidos a su nuevo comienzo», dijo con una sonrisa. La niña bajó del coche, apretando la medalla entre los dedos. Caminó unos pasos, sintiendo el suelo firme bajo sus pies. Por primera vez, no tenía miedo, y cuando el sol empezó a ponerse detrás de las montañas, levantó la vista al cielo y susurró: «Gracias, mamá. Te prometo que esta vez voy a vivir».